Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nos encontramos en Beirut. Nuestro invitado de hoy es Carlos Ghosn, exgerente de Renault, Nissan y Mitsubishi. Gracias por acompañarnos. Señor Ghosn, usted se encuentra ahora en Beirut después de su huida rocambolesca de Japón. Este jueves lo convocaron al Ministerio Fiscal tras la emisión de la circular roja de la Interpol por petición de Japón a causa de su huida. Ya se tomó la decisión de prohibirle salir del territorio libanés. ¿Esto le sorprende? ¿Le preocupa? Para nada. Mis abogados me explicaron que se trata de un procedimiento normal. Cuando alguien recibe una circular roja como la que la Interpol emitió por petición de los japoneses, lo primero que se hace es interrogar a la persona de la circular y luego se abre una investigación. Mientras la investigación esté en curso, el pasaporte queda retenido. Todo eso me lo esperaba, entonces no me sorprendió. Entonces, usted entregó el pasaporte francés con el que ingresó al Líbano. Exactamente. Entregué el pasaporte francés con el que entré al país. ¿Y no le preocupa que su expediente japonés llegue hasta aquí? Para nada. Al contrario, estoy buscando que se haga justicia. Si me fui de Japón era porque consideraba que defender mi caso allá era imposible. Creo que se estaban tomando acciones de mala fe. Y además se me estaba negando el acceso a la justicia de manera muy evidente. El hecho de que me encuentre en un país donde el expediente pueda llegar a través de las autoridades japonesas... ¿Cree que las autoridades lo envíen? Eso espero, porque el objetivo de la circular roja es que la persona quede inmovilizada en el país donde se encuentra y dé explicaciones sobre las acusaciones que se le están haciendo. Eso es lo que yo quiero, explicarlo todo, pero a condición de estar en un sistema legal donde se respeten los derechos de defensa. ¿Por qué huyó? En su conferencia de prensa dijo que llegó un punto en el que pensó que moriría en Japón. Sí, cuando uno está sometido a una probabilidad de condena del 99,4%, ya empieza el caso con el 0,6% de posibilidades de ganar, que es muy poco. Y puedo decirle que después de haber interactuado con la justicia japonesa durante 14 meses, me estaba preguntando quiénes hacían parte de ese 0,6% que logra salir absueltos en un sistema donde el acceso a la justicia y a la defensa están completamente negados. Llegué a la conclusión de que la probabilidad de condena no es del 99,4%, sino del 100%. Cuando los fiscales están convencidos de que uno es culpable, existen muy pocas posibilidades de demostrar lo contrario. Pero tengo muchas razones para afirmarlo. No son simplemente impresiones mías. Lo que digo se basa en hechos, comportamientos, posiciones, peticiones que mis abogados le hicieron a la justicia japonesa y que fueron rechazadas de manera sistemática. Incluso por los comportamientos de los fiscales que violaron al menos 10 leyes japonesas. Todo está registrado en el documento que mis abogados le entregaron al juez, donde pedían que se suspendiera el juicio a causa del comportamiento de los fiscales. Pero una de las razones no sería también que usted consideraba que podría llegar a ser condenado. Pues si uno no tiene la posibilidad de defenderse, claro que va a quedar condenado. Porque los hechos eran graves. Sí, pero tal vez también se trata de una interpretación diferente de la situación. Algunas personas decían que no tendría manera de salir librado. Si hubiera estado en Corea del Norte o en China o en la antigua Unión Soviética, también me habrían condenado. ¿Es posible hacer esa comparación? Claro, siempre que se niegue el acceso a la justicia es posible la comparación. No existen negaciones de ese tipo de restricciones con matices. Cuando a uno le niegan el acceso a la justicia, no queda nada más por hacer. Usted no habló solamente de negación de justicia, sino de complot político entre los fiscales. El complot es la base y la negación de justicia está detrás. Incluso aunque hubiera un complot, yo pensaba que podía defenderme. Japón era el mejor lugar para enfrentar a las personas que armaron este complot. Mi propia defensa me dijo que haría todo lo posible para que yo pudiera tener un proceso justo, pero que no era posible garantizar nada. Luego me pusieron en libertad bajo fianza y pidieron a cambio una suma récord en Japón. Me prohibieron ver a mi mujer durante 9 meses.
Al principio me dijeron que no me preocupara, que al cabo de un par de meses todo sería más fácil porque a partir del momento en el que demostrara tener una buena conducta, todo mejoraría, pero eso no ocurrió. Todas las demás condiciones que me prometieron no ocurrieron, nada mejoró. Después de 14 meses, no se había definido una fecha para el juicio. Y luego me dijeron que habría varios juicios porque los cargos debían ser tratados de manera separada. Entonces, al cabo de un tiempo pensé, ¿qué clase de sistema de justicia era ese? Además, yo no estaba en mi país y ellos lo sabían perfectamente. Estaba lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de lo que conocía. Entonces, la estrategia era quebrarlo. Sí, eso parece. Voy a regresar sobre el tema del complot político. Usted dijo que Nissan, los fiscales y una parte de las autoridades japonesas estaban involucradas en el asunto. Dijo que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, no hacía parte de eso. Pero ¿hasta qué punto el gobierno japonés estaba involucrado en todo eso? Usted menciona 3 actores en toda la situación, pero ¿fue el gobierno japonés el que utilizó a Nissan y a los fiscales para condenarlo? Ayer expliqué que no me extendería mucho sobre este tema. No le estoy pidiendo detalles. Pero sí lo está haciendo. Me está preguntando si acuso al gobierno japonés de estar directamente implicado en la situación. Y le estoy diciendo que no quiero extenderme sobre el tema. Yo ya entendí que el Líbano se encuentra en una situación difícil a nivel económico. Entonces no quiero añadirle preocupaciones al gobierno libanés y a la población libanesa creando tensiones suplementarias con Japón. Por eso no hablo de Nissan ni de los fiscales, pero evito hablar del gobierno japonés. Sin embargo, usted sabe que se están publicando muchos artículos donde se involucra a muchas personas en la situación y yo confío en que la prensa investigue el grado de implicación de todas estas personas del gobierno japonés. Si la prensa investiga a fondo sobre este tema, como lo ha hecho con otros, confío en que se conozca la verdad. Evidentemente, Japón reaccionó de manera muy fuerte a su conferencia de prensa y dijo que era absolutamente inadmisible y que tomaría todas las medidas posibles para que se haga justicia. ¿Teme que Japón tome todas las medidas que sean necesarias o cree que está reaccionando de esta manera porque usted los humilló? Japón hizo varias declaraciones. El primer ministro japonés, el señor Abe, dijo que esta situación no tiene ningún sentido y que tuvo que haberse solucionado en el Consejo de Administración de Nissan. Esa fue su declaración de ayer. Me parece una declaración sensata. Este es un asunto que no debería haber salido jamás del Consejo de Administración de Nissan. El Consejo debió haber pedido explicaciones y decirme que tenía distintas dudas. Todo se habría explicado y finalmente se habría llegado a una conclusión. Pero todo se remitió directamente a la justicia y les recuerdo que fui arrestado por no haber declarado unos ingresos que no se habían acordado ni pagado. Ese fue el único motivo del arresto, no haber declarado unos ingresos que ni siquiera se pagaron. Las personas al principio seguro pensaron que se trataba de un asunto fiscal, un tema de evasión de impuestos, pero después de un tiempo se dieron cuenta de que no se trata de eso y quedaron atónitos sabiendo que ese era el motivo para arrestarme, porque al principio se podía todavía tener la duda sobre por qué las personas no declaraban. Ahora, después de un año, todavía tenemos el expediente. Entregamos todas las pruebas que los fiscales pidieron durante la defensa y el profesor Tanaka, una figura de referencia en Japón en temas de leyes empresariales, que estudió el caso, dice que es una vergüenza que Japón haya arrestado a Carlos Ghosn por esas razones y le escribirá un memo sobre este tema a mis abogados. Lo que creo es que detuvieron a alguien no por ocultar ingresos ni por evadir temas fiscales, sino porque piensan que debería haber declarado un cierto monto que ni siquiera le fue pagado y que ni siquiera se decidió en el Consejo de Administración de Nissan. Además, me dejaron en la cárcel durante 30 días para hacer la investigación correspondiente y luego me imputaron cargos suplementarios. Creo que hasta la persona más en contra del caso podría tener dudas sobre esta clase de procedimientos. En todo caso, yo me hago muchas preguntas, sobre todo porque además lo viví todo desde el interior. Pero lo peor fue la tenacidad de los fiscales durante mi interrogatorio. Le estoy diciendo la verdad y además está todo grabado.
No sé si los periodistas tienen derecho a acceder a ese material, pero los abogados sí pueden hacerlo. Todo el tiempo, después de mi arresto, me decían, señor Ghosn, por favor, confiese, porque si no lo hace, seguiremos investigando y encontraremos cosas, y si no encontramos cosas sobre usted, encontraremos algunas sobre su familia, y corre el riesgo de que su esposa y sus hijos queden expuestos. La amenaza siempre fue directa. En Francia se están llevando a cabo investigaciones. ¿Está usted dispuesto a contestar a todas las preguntas que surjan? Yo pedí que me dejaran contestar. El famoso reporte de RNBV demostró que hubo gastos sin explicación. 11 millones. Sin explicación. ¿Alguien me pidió explicaciones al respecto? Entonces está listo para contestar. Pero señor, es lo único que quiero. Incluso me sorprende que estemos en la prensa para hablar de esos gastos que no se han explicado antes, de que me hayan pedido explicaciones al respecto. En cuanto a las auditorías, se entregó un informe temporal de auditoría porque no se había terminado. Están obligados a declarar que entregaron un informe temporal antes de que se hubiese terminado la auditoría en el Consejo de Administración de Renault. A partir de ese momento dije, sí, hay 11 millones de euros, etc. Incluso antes de que se hubiera terminado de hacer el informe. Entonces hay un informe completo y normalmente en un informe de auditoría hay declaraciones contradictorias. Se le pregunta a la gente su opinión y luego se corrobora. Aquí no hubo declaraciones contradictorias y se precipitan diciendo que hay 11 millones de euros que no tienen explicación. Todo el mundo está hablando de eso. Yo pensaba que Francia era un país donde la presunción de inocencia prevalecía y era algo que me enorgullecía. Pero me sorprende que se prevea la presunción de inocencia y aún así se declare que soy culpable. Última pregunta, Carlos Ghosn. Más allá de todas las explicaciones sobre el hecho de que Nissan hubiese podido aceptar algunas cosas, algunos gastos, surge también una duda moral que muchas personas tienen y que está causando muchas protestas en el mundo, incluso aquí en el Líbano, en Beirut, y es que las élites de las cuales usted hace parte, De las cuales era parte. de las cuales tal vez todavía es parte, viven de manera totalmente desconectada, de manera suntuosa. Pensamos, por ejemplo, en las fiestas que hubo en Versalles. ¿Usted entiende las razones de este descontento y se arrepiente tal vez de vivir en un mundo casi paralelo? Es verdad que me arrepiento. Nosotros, y me refiero a Renault, éramos los patrocinadores de Versalles. ¿Por qué? Porque las personas a cargo de Versalles buscaban dinero. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de Versalles cuesta mucho dinero y el gobierno no les da lo necesario. Entonces recurren a las empresas y para hacerlo tratan de darle valor a Versalles. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso y consideramos que Versalles es un símbolo, pero no el clásico de Luis XIV y María Antonieta. Versalles es el lugar más visitado de Francia por los turistas. Es un símbolo de poder de Francia, del genio francés, de la estética francesa. Pensamos que era importante ayudar a Versalles y que haciéndolo sería bueno aprovechar la imagen de Versalles para proyectar la imagen de Renault. Una buena empresa francesa que podría expandirse. Ahora me critican que hayamos celebrado los 15 años de esa alianza en Versalles. Si lo hubiera hecho en Japón o en Ámsterdam, también me habrían criticado. Entonces uno piensa que no se pueden tener iniciativas originales porque siempre temerán las consecuencias. Pero las mejores estrategias siempre son estrategias fuera de lo común. Pero hoy en día tal vez hay cosas que ya se vuelven inaceptables. Hoy en día la suntuosidad es dinero desperdiciado, mientras que otras personas se encuentran en situaciones difíciles. Usted tiene razón. Renault no le debió haber pagado miles de euros a Versalles. Pero entonces, ¿quién los habría pagado? Renault no debió haberle pagado a las universidades. Ahora las empresas van a tener miedo de ayudarle a las instituciones. ¿Y quién cree que sufrirá las consecuencias de esto? Las empresas se quedan con su dinero en vez de ayudarle a las entidades educativas, a los símbolos del país.
O finalmente las personas tendrán tanto miedo de invertir en Francia que harán todos los eventos en otra parte. Si yo hubiera hecho ese evento en Japón, entonces tal vez no hubiera pasado nada. Hay que pensar en las consecuencias. No se trata de decir, este señor se cree Luis XIV, sino de pensar que Renault consideró que Versalles es un símbolo. Yo invité principalmente extranjeros a Versalles y todos vinieron precisamente porque se trataba de Versalles. Carlos Ghosn, muchas gracias por haber contestado a las preguntas de France 24. Gracias a ustedes por habernos sintonizado aquí en Beirut.